Capítulo 10. Beth recobró la conciencia lentamente. Fue como salir a la superficie después de un salto de trampolín perfectamente realizado. Había un resplandor en su cuerpo, una cierta satisfacción mientras resurgía del nebuloso mundo del sueño. Sintió algo en la frente. Sus párpados se abrieron. Unos largos dedos masculinos se movían bajo el puente de su nariz y pasaron por su mejilla y descendieron a su barbilla. Había suficiente luz natural procedente de la cocina, de modo que podía distinguir en la penumbra al hombre que estaba tendido a su lado. Estaba totalmente concentrado en explorar su rostro. Tenía los ojos cerrados, el entrecejo fruncido, las gruesas pestañas contra sus pómulos altos y firmes. Estaba a su lado. Sus hombros gigantescos le tapaban la vista de la puerta de vidrio. Dios santo, era enorme y macizo. Sus antebrazos eran del tamaño de los muslos de ella. En su abdomen estaban resaltados los músculos de una forma espectacular. Sus piernas, gruesas y musculosas, y su sexo eran tan grandes y magníficos como el resto de él. La primera vez que se había acercado a ella desnudo y tuvo la oportunidad de tocarlo, quedó impresionada. No tenía ni rastro de vello en el torso ni en los brazos o piernas, solo piel lisa encima de músculos de acero. Se preguntó por qué se afeitaría completamente incluso allí abajo. A lo mejor se trataba de un culturista. Aunque la razón de hacer el full mona con una navaja de afeitar era un misterio. Las imágenes de lo que había pasado entre ellos le resultaban un tanto imprecisas. No podía recordar exactamente cómo había entrado en su apartamento o lo que le había dicho, pero todo lo que había hecho en posición horizontal era endiabladamente vivido, lo cual tenía sentido, ya que él le había hecho experimentar los primeros orgasmos de su vida. Las yemas de los dedos giraron sobre su barbilla y subieron a sus labios. Le acarició el labio inferior con el dedo pulgar. «Eres hermosa», le susurró. Su ligero acento le hacía arrastrar las r's, casi como si estuviera ronroneando. Bien, eso es razonable, pensó ella. Cuando él la tocaba, ella se sentía hermosa. La boca de él se posó sobre la suya, pero no estaba buscando nada. El beso no era una petición, sino un gesto de agradecimiento. En alguna parte de la habitación sonó un móvil. El timbre no correspondía al suyo. Él se movió tan rápidamente que ella dio un respingo. En un instante estaba a su lado y al siguiente junto a su chaqueta, abriendo la tapa del teléfono. Sí, la voz que antes le había dicho que era hermosa había desaparecido. Ahora gruñía. Beth se cubrió el pecho con la sábana. Nos reuniremos en casa de D dentro de 10 minutos. Colgó el teléfono, volvió a dejarlo en la chaqueta y recogió sus pantalones. Aquel intento de vestirse la hizo volver un poco a la realidad. Dios, ¿realmente había tenido relaciones sexuales verdaderamente alucinantes con un completo extraño? ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Cuando se estaba subiendo el pantalón de cuero negro, tuvo una magnífica visión de su trasero. Worth se dirigió a la mesa para recoger sus gafas. Cuando se sentó junto a ella, ya las tenía puestas. Tengo que irme. Tal vez no pueda volver esta noche, pero lo intentaré. Ella no quería que se fuera. Le gustaba la sensación de su cuerpo ocupando la mayor parte de su cama. Extendió las manos hacia él, pero las retiró. No quería parecer necesitada. No, tócame, dijo él, doblándose hacia abajo, exponiendo con placer su cuerpo hacia ella. Beth colocó la palma de la mano en su pecho. Su piel era cálida, su corazón latía de forma regular y acompasada. Notó que tenía una cicatriz redonda en el pectoral izquierdo. Necesito saber algo, Worth. Su nombre sonaba bien, aunque le resultara ligeramente extraño. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Él sonrió un poco, como si le gustara su recelo. Estoy aquí para cuidar de ti, Elizabeth. Bueno, se podía decir que lo habría hecho, pensó Beth. Me llaman Beth. Él inclinó la cabeza. Beth. Se puso de pie y alcanzó su camisa. Recorrió con las manos la parte delantera como si estuviera buscando los botones. Ella pensó que no iba a encontrar muchos. La mayor parte se encontraban desperdigados por el suelo. ¿Tienes una papelera?, preguntó él como si se percatara de lo mismo. Allí, en el rincón. ¿Dónde? Ella se levantó sosteniendo las sábanas a su alrededor y cogió la camisa. Arrojarla a la basura le pareció un desperdicio. Cuando lo miró de nuevo, él se había colocado una funda negra sobre la piel desnuda, en la que se veían dos dagas entrecruzadas en medio del pecho,
con la empuñadura hacia abajo. Curiosamente, al mirar sus armas, se tranquilizó. La idea de que hubiera una explicación lógica para su aparición era un alivio. ¿Ha sido Booth? ¿Booth? El que te ha enviado a vigilarme. Él se puso la chaqueta cuyo volumen le ensanchó los hombros aún más. El cuero era tan oscuro como el cabello y una de las solapas tenía repujado un intrincado dibujo en hilo negro. «El hombre que te atacó anoche», dijo. «¿Era un extraño?» «Sí», se rodeó con sus propios brazos. «¿La policía se ha comportado bien contigo?» «Siempre lo hacen». «¿Te dijeron su nombre?» Ella asintió. Yo tampoco podía creerlo. Cuando Booth me lo dijo pensé que era una broma. Billy Riddle. Parece más un personaje de Barrio Sésamo que un violador. Pero estaba claro que tenía un modus operandi y algo de práctica. Se detuvo. El rostro de Ward tenía un aspecto tan feroz que retrocedió un paso. Jesús, si Booth era duro con los delincuentes, este tipo era mucho más que mortífero, pensó. Pero entonces su expresión cambió, como si ocultara sus emociones porque sabía que podía asustarla. Se dirigió al baño y abrió la puerta. Boo saltó a sus brazos y un ronroneo bajo y rítmico resonó en el denso aire. Con toda la seguridad no procedía de su gato. El sonido gutural provenía del hombre mientras sostenía a su mascota en brazos. Boo aceptó gustoso aquella atención frotando su cabeza contra la ancha palma que lo estaba acariciando. «Te daré el número de mi móvil, Beth. Tienes que llamarme si te sientes amenazada de alguna forma». Soltó al gato y recitó unos cuantos dígitos. Le hizo repetirlos hasta que los hubo memorizado. «Si no te veo esta noche, quiero que vayas por la mañana al 816 de la calle Wallace. Te lo explicaré todo». Y luego simplemente la miró. «Ven aquí», dijo. Su cuerpo obedeció antes de que su mente registrara la orden de moverse. Cuando se le acercó, él le pasó un brazo alrededor de la cintura y la atrajo contra su duro cuerpo. Posó sus labios calientes y hambrientos sobre los de ella, mientras hundía la mano en su cabello. A través de sus pantalones de cuero, ella pudo sentir que estaba nuevamente listo para el sexo, y ella estaba preparada para él. Cuando él alzó la cabeza, deslizó la mano lentamente por su clavícula. Esto no formaba parte del plan. «Ward, ¿es tu primer nombre o tu apellido?» «Ambos». Le dio un beso en el lado del cuello chupándole la piel. Ella dejó caer un poco la cabeza mientras su lengua la recorría. «¿Beth?» «No te preocupes por Billy Ryder. Tendrá lo que se merece». La besó rápidamente y luego salió por la puerta de cristal. Ella se pasó la mano por el lugar donde él la había lamido. Sintió escozor. Corrió a la ventana y levantó la cortina. Él ya se había ido. Ward se materializó en el salón de Darius. No había esperado que la noche transcurriera de esa forma, y aquella circunstancia adicional podía complicar la situación. Ella era la hija de Darius. Estaba a punto de ver cómo todo su mundo se transformaba y se volvía del revés. Y peor aún, había sido víctima de un asalto sexual la noche anterior. Por el amor de Dios. Si hubiera sido un caballero, la hubiera dejado en paz. Sí, ¿y cuándo fue la última vez que se había comportado de acuerdo con su linaje? Rains apareció frente a él. El vampiro llevaba una larga gabardina negra de corte militar encima de su ropa de cuero, y sin duda el contraste con su belleza rubia era impresionante. Sabía perfectamente que el hermano usaba su físico de una forma implacable con el sexo opuesto, y que, después de una noche de combate, su manera favorita de tranquilizarse era con una hembra, o con dos. Si el sexo fuera comida, Rains habría sido enfermizamente obeso. Pero no era solo una cara bonita. El guerrero era el mejor combatiente que la hermandad tenía, el más fuerte, el más rápido, el más seguro. Nació con un exceso de poder físico. Pretendía enfrentarse a los restrictores con las manos desnudas, guardando las dagas solo para el final. Sostenía que era la única manera de conseguir alguna satisfacción con el trabajo. De lo contrario, los combates no durarían mucho tiempo. De todos los hermanos, Hollywood era el único del que hablaban los varones jóvenes de la especie, el venerado, al que todos querían emular. Pero eso era debido a que su club de admiradores únicamente veía la brillante superficie y los suaves movimientos. Rains estaba maldito, literalmente. Se había metido en algún problema grave justo después de su transición, y la Virgen Escriba, esa fuerza mística de la naturaleza que supervisaba a la especie desde el Fade, le había dado un castigo infernal.
200 años de terapia de aversión que aparecía siempre que él no conservaba la calma. Había que sentir compasión por el pobre bastardo. —¿Cómo te sientes esta noche? —preguntó Rains. Ward cerró los ojos brevemente. Una borrosa imagen